Bueno, hola chicos, chicas. Vamos a hoy explicar un poco lo que se denominó el proceso de reorganización nacional. Se autoproclamó de esa manera la última dictadura cívico-militar ocurrida entre los años 1976 y 1983 en la Argentina, iniciada un 24 de marzo del 76 con el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel, y autoproclamado de esa manera, proceso de reorganización nacional, teniendo en cuenta que, bueno, ese era un poco el objetivo que según los militares la Argentina debía atravesar por ese proceso de reorganización de la sociedad, ¿no? De volver a los valores occidentales y cristianos, de principio nacionalista, y que seguía un poco lo que se denomina la doctrina de seguridad nacional, una serie de principios que allá por los años 60, 70 recorría el continente entero entre los sectores militares de cada país, la idea de perseguir lo que podía ser la emergencia de regímenes comunistas o de extracción socialista, de izquierda. Pensemos el contexto mundial, el de la Guerra Fría, en el cual había dos grandes bloques, el mundo capitalista comandado por Estados Unidos y la OTAN, los países de Europa Occidental, y el otro mundo, el mundo comunista, comandado por la Unión Soviética y lo que se denominó el Pacto de Varsovia, ¿no? Los países satélites de la URSS, como podían ser Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, etc. Y lo cierto es que en todo nuestro continente, y sobre todo después de la Revolución Cubana, que se inicia en 1959, con el derrocamiento de la dictadura de Batista, pero que ya para el año 61-62 se autoproclama marxista-leninista, en el propio patio trasero de Estados Unidos, como se le llama vulgarmente a Cuba, ¿no? Emergía un Estado comunista, el peligro de que pudiera contagiarse al resto del continente hizo que los distintos países apelaran a sus ejércitos y llevaran a cabo esta doctrina en la cual la principal preocupación era evitar la emergencia de dicho tipo de regímenes. Y que también podía venir a reemplazar aquellos que, como el que desde el año 73 en la Argentina, podía tener características más populares, ¿no? Hacia una orientación más hacia el sector trabajador, y que ciertamente en la Argentina la dictadura vino a privilegiar más los intereses del sector más concentrado del capital, ya sea el capital industrial como el del sector agrícola tradicional, ¿no? Entonces, un poquito esto para ubicarnos, para centrarnos en el contexto internacional. Y bueno, en el contexto de la Argentina tiene que ver con ese gobierno que se inició en el año 73. En realidad fue una sucesión de distintos gobiernos o gobernantes en lo que podríamos denominar el tercer peronismo, la vuelta de Perón a la Argentina después de 18 años de exilio. Recordamos que en el año 1955 había sido derrocado Perón por la autoproclamada Revolución Libertadora. Ahí vemos cómo a los militares les gustaba ponerse títulos rotulantes, ¿no? Que marcaran ahí un propósito, pero que en realidad escondía ciertamente los intereses claros de derrocar a regímenes más populares, ¿no? El peronismo, recordamos, en el año 46 había ganado las elecciones ampliamente, lo mismo que en el 52, y en el 55 es derrocado Perón y forzado a exiliarse, con lo cual se inician 18 años de mucho conflicto, de inestabilidad política, y Perón recorre un largo exilio por distintos países. Ya para el momento de su vuelta él se encontraba en Madrid, y para el año 73, que Argentina era gobernada por otra dictadura, la Revolución Argentina, hay también otro nombre un poco pomposo, ¿no? Poner como el concepto de la Revolución Argentina a la dictadura que se inicia en el 66 con el derrocamiento de Ilia, dictadura que marcó 3 presidencias militares, la de Onganía, la más extensa, del 66 al 70, la de Levington entre el 70 y el 71, y la de Lanusse. Y justamente Lanusse es el que propone la apertura democrática en el 73, pero con diríamos, el impedimento de que Perón pueda presentarse a elecciones. Incluso hasta había pronunciado esa frase de a Perón no le da el cuero, como desafiándolo a ver si Perón volvía o no,
Perón retorna el 17 de noviembre, el otro 17, ¿no? Comparándolo con el 17 de octubre del 45. El 17 de noviembre del 72, Perón vuelve al país después de esos 17, 18 años de exilio, pero para organizar las elecciones del 73, vuelve por un tiempo nada más y retorna a España, y vuelve definitivamente el 20 de junio del 73, la recordada masacre de Seiza, que ahora vamos a mencionar brevemente, pero que ya era para presentarse como candidato a presidente, pero previamente no puede hacerlo porque la NUCE impone esa cláusula electoral en la cual Perón no podía presentarse porque había estado determinada cantidad de tiempo fuera del país, como si eso hubiese sido una opción de Perón, cuando realmente era algo forzado, ¿no? El exilio era, Perón no se podía presentar en el país porque si no era detenido o hasta tal vez asesinado, utilizando un artilugio legal impuesto por la dictadura de Livingston, perdón, de la NUCE, no, Perón no se puede presentar, entonces el Frejuli, como se le llamó a la alianza de las fuerzas peronistas con otras que, de centroizquierda que lo van a apoyar, el Frente Justicialista de Liberación, va a presentar la fórmula de Cámpora Solano Lima, y Cámpora va a ganar las elecciones de marzo del 73 y va a asumir un 25 de mayo de ese año del 73 y gobernar por 100 días aproximadamente, un poco más de 3 meses, con obviamente la intención de parte de Perón y de muchos, tal vez no tanto de Cámpora, pero que lo que finalmente ocurre, que renuncie Cámpora para obviamente anular esa restricción de que Perón pudiera presentarse, y finalmente Perón se presenta en elecciones en septiembre del 73, después de Cámpora asume interinamente las Tiri, y Perón asume en octubre del 73. Obviamente gana por una mayoría abrumadora, ¿no? Con el porcentaje más alto en la historia de las elecciones en la Argentina, gana Perón en las elecciones de septiembre del 73, y siguiendo un poco ese plan, tal vez pensado más por Perón, que dijimos era Cámpora al gobierno, Perón al poder, termina triunfando las elecciones de septiembre la fórmula Perón-Perón, por ser Juan Domingo Perón el candidato a presidente, Isabel, como se le llamaba, Isabelita María Estela Martínez de Perón, la tercera esposa de Perón. La primera había sido Aurelia Guizón, la segunda, obviamente, la más conocida de todas, María Eva Duarte Perón, Evita, tan importante en los primeros gobiernos peronistas, en el primer gobierno peronista, y después la tercera esposa de Perón, que va a ser la vicepresidenta, y con la muerte de Perón, el 1 de julio del 74, ella va a acceder a la presidencia hasta el momento del golpe, el 24 de marzo del 76. Perón gobierna entonces un poco más de un año, ya débil de salud, grande en edad, pero con un plan claro, ¿no? Que es llevar a cabo lo que él denominaba un pacto social, algo muy similar a lo que había llevado a cabo en los 40 y 50, una especie de alianza entre sector burgués y obrero. Esto lo planificaba y lo lleva a cabo mediante la utilización de las dos principales centrales, la industrial, la CGE, la Confederación General del Empresariado o Económica, con Gelbar a la cabeza, quien va a ser el ministro de Economía de Perón en este tercer gobierno, y después la CGT, históricamente peronista, y que va a tratar de establecer una fijación de un congelamiento de precios y salarios, y un acuerdo de establecer un pacto, ¿no? Que beneficiara con ello, con esa estabilidad y controlando la inflación al sector trabajador, pero también al sector empresario. Igualmente el contexto internacional no ayuda mucho, estamos en presencia de la crisis mundial del 73, la crisis de la OPEP, se la recuerda por el alza del valor del barril de crudo, de petróleo, por un conflicto en Medio Oriente, ¿no? La guerra de Yom Kippur, y los países exportadores de petróleo, los de la OPEP, deciden una alza en forma de boicot, ¿no? De altísima del barril de crudo, y esto afecta a todas las economías capitalistas, y Argentina no es la excepción, con lo cual un poco el plan económico
de alianza de clases, ¿no? de Gelbar y de Perón en su pacto social fracasa, y a nivel político también hay mucho ruido, mucha disidencia, pensando que el peronismo en realidad representaba varios sectores en su interior, sobre todo la izquierda y la derecha. La derecha representada por el que era ministro de Bienestar Social, José López Rega, el que fuera secretario personal de Perón y que va ascendiendo y lo va, muchos dicen, cercando, cooptando a Perón, un personaje bastante oscuro, por algo le decían el brujo, habituado a hacer prácticas así de rituales, de espirituales y de ese estilo, pero sobre todo también nefasto por el haber organizado la AAA, la Asociación Argentina Anticomunista, una banda paramilitar de derecha en la que las acciones son muy similares a las que después va a llevar a cabo la dictadura, con asesinatos, secuestros. Se comprueba posteriormente, ¿no?, que, por ejemplo, el sacerdote Carlos Mujica, cuya labor en la Villa 31 había sido de estar junto a los pobres, y incluso después, habiendo hacer parte del movimiento sacerdote para el tercer mundo, el haber optado por entrar en la política, en el mismo ministerio que comandaba López Reagan, el de Bienestar Social, y bueno, esto le va a costar la vida a Carlos Mujica. A la salida de una misa va a ser asesinado. Bueno, todo hay otros asesinatos, Drexler, unos diríamos, anticipos de lo que va a ser el terrorismo de Estado del 76 en adelante. Lo mismo que la lucha contra la guerrilla en Tucumán, el operativo Independencia, cuando Isabel firma un decreto habilitando al ejército a intervenir en cuestiones internas, sabiendo que el principal objetivo de un ejército de las Fuerzas Armadas es la protección de un ataque externo. En este caso se lo utiliza para combatir a la guerrilla, ¿no? Esto que hablábamos de la doctrina de seguridad nacional, combatir la subversión, concepto que van a utilizar mucho los militares del 76 también, ¿no? Entonces, este clima previo al golpe es de un caos, un conflicto tanto político como económico. Decíamos, a nivel político, este enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista, la izquierda más ligada a la juventud, al grupo Montoneros, que no era solo la guerrilla, ¿no?, el brazo armado de la juventud peronista, sino también toda esa militancia que empieza a romper con el líder, con Perón, por su cercanía a Isabel, por su cercanía a López Rega. En el acto del 1 de mayo del 74, el último que va a pronunciar Perón, es donde finalmente los termina echando de la plaza y Montoneros dejan la mitad de la Plaza de Mayo vacía. Bueno, anteriormente, voy para atrás a ese 20 de junio del 73, cuando Perón llegaba al aeropuerto de Ezeiza, la mayor concentración histórica de la Argentina, se calcula más de 2 millones de personas, termina en una masacre, en un caos. Perón, de hecho, no puede aterrizar en Ezeiza y no se da el acto en el cual la disputa por el lugar en el palco, en las proximidades donde Perón iba a dirigirse al pueblo, termina siendo una lucha encarnizada, los tiros, ¿no?, y una batalla campal que ciertamente demostraba las diferencias entre la izquierda peronista, como dijimos, más encabezada por la juventud, más pensando en esa sociedad que desde el peronismo podía evolucionar a una suerte de socialismo, ¿no? La patria socialista era la propuesta de la juventud, influenciada por no solo la Revolución Cubana, sino el Mayo francés, la Guerra de Vietnam, la Primavera de Praga, todos estos cambios de la década de los 60, 70, el clima de ideas muy revolucionario, y la derecha más ligada a la burocracia sindical, a los sectores que habían apoyado el peronismo en los 40 y 50, y que lógicamente Perón se va a mantener más cercano a ese sector. Y bueno, y además va a terminar con el fallecimiento del líder el 1 de julio del 74, la continuidad en la figura de Isabel, que después del fracaso económico del plan de Gelbar va a recurrir a quien va a ser el Gelbar, va a ser reemplazado por Celestino Rodrigo, y en ese contexto aplica un plan económico de ajuste
de una gran devaluación, lo cual va a afectar ciertamente al bolsillo del salario obrero, y va a ser conocido como el Rodrigazo. Ahí va incluso a darse una gran convulsión a nivel sindical, una ola de huelgas y protestas van a terminar con el fracaso de dicho plan y con la renuncia de Celestino Rodrigo, el ministro de Economía, y de López Rega también. Y ya después, bueno, en el 75 estamos en la antesala del golpe, como dijimos, ¿no? El operativo de independencia, la lucha contra la guerrilla. Lo cierto es que se fue preparando un poco este golpe, que finalmente van a concretar el 24 de marzo de 1976. La Junta de Comandantes, ahora les voy a presentar un poco aquí tenemos la conformación de lo que va a ser una primera Junta de Comandantes integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Raimundo Agosti, que va a ser el primer, diríamos, trío de militares, porque obviamente son las tres fuerzas representando al ejército Videla, por la Marina o la Armada Macera y por la Fuerza Aérea Agosti, y va a ser el más duradero, ¿no? Del 76 al 80. Siempre va a ser el jefe del ejército quien va a encabezar el cargo de presidente, y por lo tanto, entre el 76 y el 80, podemos decir quien ocupa la primera magistratura en forma dictatorial va a ser Jorge Rafael Videla. Igualmente Macera es un hombre muy fuerte, muy vinculado a la ESMA, obviamente, a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se van a llevar a cabo la mayor cantidad de secuestros y desaparición de personas, ¿no? Que hoy por hoy es la ex ESMA, un centro de la memoria, ubicado ahí muy cerca de la cancha de River, tal vez el espacio de la memoria más importante, por ejemplo, del área de Buenos Aires, por haber sido el centro clandestino de detención más importante de la capital, junto a Automotores Orletti, Garage Olimpo, el Atlético, todo lo que está relacionado con el terrorismo de Estado que ahora vamos a referenciar. Pero a nivel cronológico, siempre es bueno ubicar quiénes van a ser los que presiden la Junta y van a estar con el cargo de presidente en el año 80, a fines del 80 y durante el 81 Viola, conformaban el resto de la Junta Lambruschini y Grafiña, a fines del 81 y durante el 82, vinculado al conflicto, la guerra de Malvinas, Leopoldo Fortunato Galtieri, Anaya de la Marina y Lami Dosso de la Fuerza Aérea, y después una junta que con la derrota de Malvinas encabeza Nicolaides, pero que finalmente Viñone va a ser el que complete el mandato él solo, en soledad, no con otros dos miembros de las Fuerzas Armadas, en lo que va a ser el periodo post-Malvinas, entre el 82 y el 83, que es el año de la transición a la democracia, en el 30 de octubre de 1983 va a triunfar el presidente posterior, ¿no? Raúl Ricardo Alfonsín, por la UCR, y va a asumir el 10 de diciembre del 83, Día de los Derechos Humanos, va a decidir por la significación de ese día, de lo que es el retorno al respeto por los derechos humanos. Alfonsín decide asumir ese día, dado que durante toda la dictadura los derechos humanos fueron violados sistemáticamente. Y eso es un poco lo que ahora vamos a hablar a continuación, bajo este subtítulo, ¿no? El terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que buscaba la dictadura ejercer sobre la población, ¿no? Como vimos, siguiendo un poco la doctrina de seguridad nacional, esta idea de utilizar sistemáticamente la violencia, acá hay un plan sistemático, no fue como ellos buscaron después exculparse, ¿no? Una suerte de abusos o el uso desmedido de la fuerza en una especie de guerra sucia, como ellos le llamaban, que fueron simplemente errores cometidos en una lucha, sino que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, ¿no? El Nunca Más, el libro publicado por la CONADEP, en el retorno de la democracia,
va a dejar bien en claro qué tipo de secuestros se llevaron a cabo, ¿no? La metodología, en los lugares de trabajo, como por ser, por ejemplo, las fábricas, en los lugares de estudio, la universidad o las escuelas secundarias, en la calle, o muchos de ellos, la mayoría en las casas. Las personas estaban marcadas y estaba vinculado a su militancia previa, ciertamente, no alcanza a decir que fuera por una oposición a la dictadura en el transcurso de ella misma, aunque sí, obviamente, pero en realidad venía más que nada asociado a una situación previa por una militancia que podía ser sindical, que podía ser política, mayormente de izquierda o vinculada al peronismo, que podía ser incluso una militancia social o religiosa. Fueron desaparecidos muchos curas obreros, monjas como las monjas francesas, Dumont y Duquet, el padre Angelelli fue asesinado y después intentado disfrazar de accidente en La Rioja, porque bueno, él era obispo, el obispo Angelelli, que iba a investigar el asesinato de un cura, un laico y un religioso en Chamical, también en La Rioja, donde obviamente era su diócesis, y por este clima de violencia, ¿no? Y el asesinato de estos tres miembros de su diócesis, del obispado de La Rioja, termina en el camino siendo acorralado y provocado el vuelco de su auto y luego también ajusticiado, con lo cual el encubrimiento, ¿no? El tratar de disfrazarlo de accidente, era una práctica común, ¿no? Cuando se habla de desaparición de personas, en este caso el cuerpo estaba, pero se busca disfrazarlo de un accidente. En otros muchos casos, lo que directamente se hace es la desaparición del cuerpo, ya sea porque fueron enterrados en fosas comunes o porque fueron arrojados al Río de la Plata en los conocidos y nefastos vuelos de la muerte, ¿no? Sobre todo en la ESMA, una vez que eran ejecutadas las personas, se les podía poner bloques de cemento en los pies y siendo arrojados, algunos de ellos todavía vivos, adormecidos al Río de la Plata, que después terminaban apareciendo en las orillas del río. Ciertamente hay ahí un objetivo, ¿no? Que no se sepa que la persona fue asesinada, porque la figura de desaparecido consiste en eso, eran secuestrados y directamente se desconocía el paradero, no eran puestos en prisión en forma legal, digamos, con un legajo, con la posibilidad de los familiares de visitarlos, sino que eran detenciones clandestinas, por eso los CCD, centros clandestinos de desaparición o de detención, y la cuestión era tratar de infundir terror en la sociedad, porque si un compañero de clase o de trabajo desaparecía y uno sabía que era por su militancia, eso iba a llevar a que las personas no se involucraran o dejaran de participar de dichas actividades, ¿no? El caso más patente es el de La Noche de los Lápices, eh, en septiembre del 76, un 16 de septiembre, van a ser desaparecidos jóvenes estudiantes de secundaria, menores de 18, ¿no? Entre 14, 16, 18 años, chicos que habían participado por la lucha del boleto estudiantil ante el gobierno peronista, la mayoría de ellos entonces involucrados en la militancia estudiantil, en los centros de estudiantes, en las escuelas públicas de La Plata, en la Escuela de Arte, en la Escuela Industrial, en el Nacional, que se ve muy bien en la película La Noche de los Lápices. Algunos de extracción peronista, como era Claudia Falcone, o más de tipo guevarista, como de izquierda, ¿no? Socialista, como Pablo Díaz, que es el que es liberado, primero en realidad puesto en una prisión legal, ¿no? Pasa a dejar de estar en la clandestinidad y pasa a ser un preso político, y después liberado en democracia, y con el testimonio de él se armó la historia de la película La Noche de los Lápices. Esto nos muestra claramente entonces que hay muchas películas, ¿no? Sobre los secuestros, Garage Olimpo, Crónica de una fuga, en lo que fue la Mansión Seré, en lo que es el Partido Morón. Tienen ahí para poder ver tal vez el modus operandi de lo que era el secuestro
la detención y la desaparición de las personas. Y por otro lado, también va a ser importante lo que en la sociedad genera, ¿no? Como dijimos, el terror, por eso se lo conoce como terrorismo de Estado, y por otro lado también va a ser lo que los crímenes hoy por hoy no hayan prescripto, ¿no? En la larga historia, después de la dictadura, con el juicio a las juntas, pero después con el retroceso en lo que fueron las leyes del perdón, la de punto final y la evidencia de vida, después vinieron los indultos en la época de Menem, hasta que en el 2003-2004 se anulan las leyes de la impunidad y comienza nuevamente un camino de juicios a los represores. Finalmente Videla, por ejemplo, y Macera mueren en prisión. Y lo particular es porque son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir? Que nunca prescriben. Un crimen común, digamos, ¿no? Un asesinato, el Estado tiene 10 años para juzgarlo, y pasado ese plazo, si no lo pudo hacer, es porque no encontró pruebas o por algún otro motivo, ¿no? Pero ciertamente la justicia cierra esa causa. Pero en los casos de crímenes perpetrados desde el Estado, y acá es donde un poco cae por tierra lo que se llamó después, ¿no? La teoría de los dos demonios, de que en la Argentina lo que hubo es lo que los militares buscaron instalar, ¿no? La idea de una guerra sucia, dos demonios, la guerrilla de izquierda y el Estado que, utilizando el brazo represivo, ¿no? El monopolio que tiene de él, fue a aplastar dicha guerrilla, ¿no? Y se cometieron algunos excesos o abusos. Lo cierto es que había un clima de violencia política, las organizaciones armadas cometían sus atentados, cosa que el Estado podría haber o debería haber juzgado utilizando los mecanismos legales, ¿no? Pero nunca la represión y sobre todo esto de ejecutar un plan sistemático de desaparición de personas, la mayoría de ellas, muchas de ellas, sin vinculación con las organizaciones armadas, sino con otro tipo de militancia. Nunca más, en una estadística, establece que el 30% de los desaparecidos eran obreros, el 20% estudiantes, entonces entre la mitad de los desaparecidos lo que vamos a ver son obreros y estudiantes, ¿no? Esa suerte de alianza, y muchos de ellos, bueno, obreros estudiantes o hijos de obreros estudiantes, que desde el Cordobazo venían, ¿no? Copando la calle y con una fuerte participación en la vida política de la Argentina, ¿no? Pero esto de que los crímenes que se llevaron a cabo sean imprescriptibles, quiere decir que pueden ser juzgados, ¿no? También lo que se ha dado es robos de bebés que fueron dados en adopción a familiares de militares o conocidos, o algunas personas que de buena fe adoptaban niños que habían nacido en las especies de maternidades que tenían los centros clandestinos de detención, sobre todo, por ejemplo, en la ESMA, donde previamente actuaban, ¿no? Los grupos de tarea. Estos, diríamos, muchas veces eran grupos pertenecientes a las tres fuerzas. Ellas se habían repartido el mapa de la Argentina y de cada sección, en lo que es la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, y de acuerdo a también, por ejemplo, la policía, en algunas comisarías funcionaron como centros clandestinos de detención, pero de acuerdo a la fuerza, por ejemplo, la ESMA pertenecía a la Armada, no sé, la base aérea de Morón pertenecía obviamente a la Fuerza Aérea, y bajo su órbita estaba lo que llamábamos esta mansión Seré, en la Tila, como le llamaban los militares. Era un centro clandestino que era una casona en el barrio entre Ituzaingó, Castelar, muy cerca de la vía del Sarmiento. Allí fueron detenidas personas hasta el momento que el 24 de marzo por el 77 se produce una fuga, y para evitar que eso cobrara luz, ¿no? Que el testimonio de esos muchachos, por más que obviamente al poder escapar, lo último que hicieron fue a ventilarlo, ¿no? Pero por el miedo que obviamente generaba también en ellos, las torturas que padecieron y demás, los militares terminan destruyendo esa casa, ¿no? O sea, dejando de utilizarla como centro clandestino, generando un incendio, años más tarde también quedó mucho tiempo abandonada, y hoy también es un espacio de la memoria, el Golquigrana, un polideportivo, y los restos de esa casa están reconstruidos, sobre todo los cimientos, para poder tener una idea clara de lo que había sido ese centro clandestino. ¿No? Se puede apreciar en la película Crónica de una fuga, con
con Rodrigo de la Serna, que por ejemplo, ahí se ve claramente, él era arquero de fútbol de Almagro, y no tenía, por más que tenía su ideología y su pensamiento, tal vez opositor a la dictadura, pero a quien buscaban era su hermano, ¿no? Pero Claudio Tamburrini, el arquero hermano, termina siendo secuestrado y es uno de los protagonistas de esa fuga al año del aniversario del golpe, y que después lleva a que justamente entonces ese centro fuera abandonado. Bueno, acá justamente no está un poco la figura de los desaparecidos, detenidos desaparecidos. El Nunca Más, ese documento que dijimos que en el año 84 se elabora con el testimonio de muchos familiares de personas desaparecidas y también con el testimonio de muchos detenidos, llega a la cifra cercana a los 10.000, ¿no? 9.000 y algo de desaparecidos, pero como fue de una fecha muy temprana, ni bien había vuelto a la democracia, muchas personas que estuvieron detenidas e incluso muchos familiares de desaparecidos no se animaron a testificar, a dar su testimonio, por lo tanto esa cifra es ciertamente subvaluada, ¿no? Y después aparece el número del cual los organismos de derechos humanos reclaman de 30.000 aproximadamente desaparecidos, algo que nunca se va a saber con ciencia cierta porque obviamente no hay datos certeros, los militares se encargaron de destruir antes de retirarse mucha documentación oficial y que igualmente en algunos de los archivos que se fueron desclasificando hay testimonios de los propios militares en el año 77, al año del golpe, que le comunican a los militares chilenos que ya habrían desaparecido 22.000 personas, con lo cual la cifra de 30.000 no es tan lejana, ¿no? Si ya al año del golpe era tal la cantidad de desaparecidos, que bueno, Videla un poco lo dijo en una entrevista y en forma jocosa, ¿no? Ni muertos ni vivos, desaparecidos, hacía vangloria de esa frase, como diciendo, no sé de qué me hablan, ¿no? Si no está el cuerpo, no es alguien que no está, dice él. La razón, obviamente, era esconder esto que estaba ocurriendo. Lo mismo va a ocurrir cuando venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de su visita en el año 79 y el gobierno haga una especie de campaña de que se le estaba difamando a la Argentina. Por aquel entonces era época del Mundial 79, el Mundial Juvenil, que gana el equipo de Menotti con Maradona como estrella, el Mundial Sub-20 en Japón, y Argentina gana ese Mundial y se repartían calcomanías con el lema los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Porque justamente una entidad de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viene a la Argentina y hace un informe que es muy negativo para el gobierno militar por todos los testimonios, sobre todo de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de los familiares de los desaparecidos, que tanto en Argentina como en el extranjero estaban haciendo las denuncias. Como dijimos, bueno, los desaparecidos mayormente eran militantes sindicales, estudiantes, religiosos. A lo largo y ancho del país hubo más de 500 centros clandestinos de detención, en los cuales se llevaba a cabo torturas físicas y psíquicas, como por ejemplo los simulacros de fusilamiento. Y las torturas físicas, bueno, un variopinto que no da mucha eh, eh, gana de describir, pero como por ejemplo el submarino, que consistía en hundir la cabeza de las personas en un balde o en un mismo inodoro para ahogarla y que pudiera delatar, que era el principal objetivo, y sobre todo el más nefasto, la picana eléctrica, ¿no? Dar pequeñas descargas o fuertes descargas eléctricas en un cuerpo eh, humedecido, ¿no? Y que ese fuerte dolor llevaba tal vez para evitar que continuase la delación, ¿no? El poder delatar, como se ve en esa película La Noche de los Lápices, cuando torturan a Pablo Díaz, que él dice no conocer a quien ellos buscan, que es su superior, al ser, como Pablo Díaz, un militante dentro de una organización armada, querían buscar al cabecilla, y él resiste la tortura, y después en su senda clandestina, ¿no? Dice, no canté, no delaté, ¿no? Porque era algo que ellos proponían, ¿sí? No dar los nombres de los compañeros. Ciertamente en las torturas después aparecen en el Nunca Más, ¿no? Los que testificaron, hasta bueno, podían mostrar
señas, ¿no? Heridas de esas torturas que es la picana eléctrica. Y lo que mencionábamos, ¿no? La desaparición de los cuerpos, con los vuelos de la muerte, con las fosas comunes, de los cementerios, y la apropiación de bebés, por lo cual luchan mucho hasta el día de hoy las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas eran también madres de Plaza de Mayo, lógicamente, porque sus hijas habían sido secuestradas, pero en el transcurso de su embarazo, y por lo tanto sus bebés fueron dados a luz en los centros clandestinos, apropiados por los militares y dados en adopción a otras familias, que su crianza se dio en esa familia adoptiva y muchos empezaron a recuperarse por la labor de abuelas de Plaza de Mayo. Al día de hoy aproximadamente unos 200, pero sobre unos 500 se calcula también de bebés nacidos en cautiverio. Uno de los aspectos que, por ejemplo, en esa película La noche de los lápices se puede ver es el rol en las escuelas, ¿no? Como ellos eran estudiantes secundarios, se ve un poco cuál era el clima de aula y de colegio, de escuela, después del golpe. Se termina la militancia en lo que eran los centros de estudiantes, aparece la figura de los celadores o lo que serían como los preceptores, tratando de marcar y ver qué estudiante continuaba con algún tipo de militancia, se revisaban los libros, obviamente había una gran cantidad de libros prohibidos, ¿sí? Y eso lo llevó a cabo por lo que llamó la Operación Claridad, ¿no? El gobierno tenía una serie de, diríamos, principios para cada escuela, las autoridades eran muy marcadas de cerca y muchas veces puestas por los propios militares, y los docentes que no aceptaran los contenidos que eran únicamente los que se podían dictar, podían pasar a disponibilidad, ¿no? Y quedarse sin trabajo, pero también muchos de ellos también desaparecer, ¿no? Es muy grande también la cantidad de docentes desaparecidos, ¿no? Por continuar con el dictado de materias cuyo contenido podía ser considerado peligroso por parte de los militares, ¿no? Pero no solo hablando de historia o filosofía, y uno piensa en autores como Marx o incluso hasta Freud era visto como peligroso, pero también hasta en matemática, hablar de la teoría de conjuntos era visto como también algo peligroso porque más que nada de ahí podían surgir ciertas teorías de la asociación, ¿no? Pensemos que lo que los militares también buscan es fragmentar a la sociedad. Es uno de los grandes logros que tuvo la dictadura, ¿no? La atomización, la falta de compromiso en el periodo postdictatorial. Claro, después del miedo de organizarse, también por la gran cantidad de personas comprometidas que fueron desaparecidas, y el individualismo como una tendencia que después incluso se fue fortaleciendo en democracia, sobre todo en los 90, y que, bueno, creo que se revirtió en los últimos años con una mayor participación de los jóvenes en la política en las últimas décadas, pero que ciertamente en los 90, por ejemplo, en la época que a mí me tocó ser adolescente, era más el sálvese quien puede, ¿no? El no te metas, ¿no? Por algo habrá sido, algo habrán hecho. Esos todavía estaban muy presentes en los 80 y en los 90, que la militancia política no era algo bueno, bueno, también acompañado por lo que la propia política fue generando en los 90, ¿no? Pero el saldo de la dictadura también tiene que ver con eso, con la atomización de la sociedad. Y dado, claro, lógicamente por la censura llevada a cabo en la dictadura, ¿no? Libros que estaban prohibidos, cantantes, o muchas de sus canciones, películas, obras de teatro. Esto era algo muy común y que muchos de los exiliados, bueno, después retornan post 83 y dejan una huella, ¿no? En lo que es el cine, en la música argentina, pero que durante los años 76-83 muchos tuvieron que partir al exilio. Una de las más conocidas, la Negra Sosa, Mercedes Sosa, y lógicamente los que no lograron, porque también para eso había que tener ciertos recursos y poder hacerlo rápidamente, ¿no? La, muchos tuvieron que llevar a cabo una especie de exilio interno, ¿no? De exilio, de no seguir militando, de no manifestarse públicamente, porque eso podía ser peligroso, podía costarle la vida.
como le costó, por ejemplo, a un intelectual, a Rodolfo Walsh, que en el al año del golpe de la dictadura, él se encarga de escribir una carta, la carta abierta a la Junta Militar, en la cual él describe todo lo que venía ocurriendo, augura también lo que va a venir en cuanto al modelo económico, que ahora vamos a hablar un poco, pero sobre todo la carta se divide en dos partes importantes, ¿no? La que tiene que ver con el terrorismo de Estado, hablando de los desaparecidos ya en ese primer año, que es en los primeros 2 años de la dictadura, en 3 años es la mayor cantidad de desaparecidos, y también del modelo económico que estaban implantando, que es lo que un intelectual muy inteligente como Walsh puede claramente identificar al año inmediato de la dictadura, con consecuencias que se sufren hasta el día de hoy, como por ejemplo la deuda externa, ¿no? Y la apertura económica y la importancia del dólar, todo esto que hasta antes de los militares prácticamente no era problema en la Argentina, ni la deuda externa, ni que la economía esté tan atada al dólar. Después de la dictadura justamente, ¿no? Que en el cual el capital financiero, vamos a ver, fue uno de los más favorecidos, genera ese problema para la Argentina incluso del día de hoy. Ese saldo económico, ¿no? La dictadura dejó un gran saldo social y político, ¿no? Con todo el tema de desaparecidos, pero también pagó un precio muy grande la Argentina por el modelo económico que comienza a implementarse. Pero, como decíamos, el exilio no era algo fácil para todos por la dificultad de obtener un pasaporte, los pasajes, los contactos en el exterior, ¿no? Pero los que así pudieron hacerlo fueron sobre todo a México, Suiza, Holanda, Suecia, Canadá, ¿no? A Suecia, por ejemplo, fue Tamburrini, el arquero de Almagro que nombraba de la película Crónica de una fuga. Él termina yendo a Suecia, estudiando sociología, y hasta aparece en la película la persona que fue detenida en el 76 y actuando, ¿no? Haciendo otro papel, no el de él mismo, que lo lleva a cabo Rodrigo de la Serna, ¿no? Pero es una linda película, pero sobre todo la historia de Tamburrini, el arquero de Almagro, que después, claro, se exilia a Suecia, estudia sociología un poco por todo lo que él había vivido y participa haciendo un bolo, ¿no? Incluso haciendo del militar que lo interroga a él mismo, ¿no? Que es el actor de la Serna. Pero bueno, hablamos de este exilio interno, muchos que logran, como algunos de estos, por ejemplo, que logran escaparse de la mansión Seré, quedan en el país, no logran exiliarse, pero lógicamente después abandonan cualquier tipo de militancia, nunca hablan de lo sucedido. Esto tiene un efecto similar a lo que fue lo de la guerra de Malvinas, ¿no? El no hablar inmediatamente por miedo. Entonces, recién con la vuelta de la democracia, por eso decía que no todos testificaron en la labor de la CONADEP, sino que lo hicieron después, se animaron a hablar del tema de los secuestros. Bueno, lo que decíamos, ¿no? El plan económico del proceso, ¿no? De la última dictadura cívico-militar, ¿no? Este señor, que fue el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, es un claro ejemplo de que los militares no eran los únicos que pergeñaron este golpe. De hecho, fue de los pocos civiles condenados cuando los juicios fueron reabiertos. Él antes de morir también fue juzgado y condenado por el delito económico, ¿no? Sobre todo lo que fue estas políticas que comienzan de a poco a ser neoliberales, no son del todo neoliberales tal vez las medidas que se implementan en el 76, pero abre la puerta a lo que después va a ser incluso en los 80 y 90, sobre todo el neoliberalismo en la Argentina, pero sí lo que hay es una gran apertura de la economía, una apuesta a lo que es el capital financiero, el capital especulativo, la plata que sobre todo manejan los bancos y las financieras, con políticas sobre todo impulsadas desde el Ministerio de Economía, tendientes a subir las tasas de interés. ¿Y eso qué es lo que provoca? El interés es lo que se paga extra, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno toma un crédito, o lo que uno recibe cuando pone la plata en plazos fijos. Entonces, esto hacía que sea un incentivo para aquellos capitales, ¿no? Poderosos, poner la plata en los bancos, total, recibían muy buenos intereses, pero al mismo tiempo hace que el dinero sea caro, ¿no? Que si los bancos pagan buenos intereses es porque también se los cobran a los que están endeudados, porque ese es el negocio de los bancos, no van a pagar altos intereses por querer regalar plata, sino que a quien se endeuda genera mucho el pago del interés, genera una deuda grande, y eso es lo que va a afectar sobre todo a los industriales, porque al no poder tomar crédito por estar muy caro, o a los, por ejemplo, que tomaron créditos hipotecarios para comprar una vivienda o prendarios para un automóvil, los intereses se le hicieron muy altos
y hasta muchos perdieron la casa o los autos, y muchos empresarios, la pequeña industria, la que sobre todo se ve perjudicada durante la política económica de Martínez de Oz. Las grandes empresas salen favorecidas porque se va dando este proceso de concentración de los grandes capitales de la Argentina, ¿no? Las grandes empresas, mientras que las pequeñas se van quebrando por la competencia, sobre todo desleal del exterior, ¿no? Hay una famosa propaganda de la época que es un conjunto de sillas, ¿no? Primero un hombre que entra a una sala donde hay una única silla que dice Industria Argentina, se va a sentar y la silla se rompe. Después lo invitan a pasar a una donde hay muchas sillas y dice, ahora podemos elegir. Y hay de todo, dice Made in, hay de muchos países, y lo cierto es que fomentaba lo que era la apertura a las importaciones. Entonces, poca traba a las importaciones, altas tasas de interés y sobre todo lo que va a ser el dólar barato, ¿no? Lo que va a permitir que muchos miembros de la clase media o altas viajen a Estados Unidos o Europa, y la famosa política del DM2, ¿sí? Eso se ve en la película La Plata Dulce, cómo son reconocidos en el extranjero los argentinos porque se llevan de a dos los objetos, televisores, color, radio, videocasetera, la tecnología de aquel entonces, porque tenían aquí en la Argentina el dólar barato. Eso es la ruina para la producción nacional. El dólar barato hace que con un peso, por ejemplo, que con el peso argentino se pudieran comprar buena cantidad de dólares y con eso importar. Entonces, muchos se reconvierten de productores en importadores. Y la pequeña fábrica cierra, se transforma en un importador y deja en la calle a muchos obreros. Por lo tanto, el sector también más perjudicado durante la dictadura es el sector trabajador. Y los más beneficiados, dijimos, los altos capitales, los capitales más concentrados, las grandes industrias, y también lo que va a ser el sector agropecuario tradicional, ¿no? Las exportaciones también van a estar muy favorecidas. Hay una propaganda en la cual Gauchito, que es la mascota del Mundial 78, está alimentando unas vaquitas que estaban flacas, es época de vacas flacas, porque además la subversión o el enemigo extranjero, y apuntando, ¿no? a las medidas de un Estado fuerte, interventor, ¿no? Que no apuntaba tanto al sector agrícola, sino al sector industrial, las habían enflaquecido. Y ahora se fomentaba sobre todo lo que era las exportaciones tradicionales de materias primas, ¿no? Entonces se va dando este binomio, ¿no? De la desindustrialización y el triunfo de la patria financiera, ¿no? Las grandes ganancias para los bancos y las casas financistas. Y todo esto un poco también se pudo hacer porque hubo distintos elementos para buscar legitimidad, ¿no? Que esto la gente lo pudiera avalar. Vimos que tal vez las clases medias o altas lo podían hacer por estas facilidades económicas de viajar al exterior, de comprar tecnología, pero sobre todo las masas populares, que eran las grandes perjudicadas, hubo dos herramientas que ciertamente se utilizaron como enganche o mecanismos legitimadores de la dictadura. Uno es el fútbol, ¿no? En la propia película que ya les nombré varias veces, Crónica de una fuga, se ve cómo los propios secuestrados están viendo con los secuestradores partidos de preparatorias de la Argentina para el Mundial 78. Y al año siguiente, porque esa fuga se da en el 77, es el Mundial que se hace acá en la Argentina, que ya había sido designado en el tercer gobierno peronista, como último Mundial había sido Alemania 74, en ese Mundial se anuncia que el próximo va a ser Argentina, y los militares lo toman como una causa propia, van a construir estadios como el de Mar del Plata, como el de Mendoza, se va a modernizar la cancha de River, de Vélez, el de Córdoba, el Chateau Carreras, todo lo que era preparar el Mundial y ganarlo, ¿no? También se conoce el 6-0 contra Perú, algunos aprietes que hubo tal vez a los jugadores peruanos en el vestuario antes de comenzar el partido. Lo cierto es que el Mundial, tal vez futbolísticamente Argentina fue mejor y ganó, pero siempre quedó la duda, la sospecha, y lo que siempre los militares, y ahí lo vemos a Videla entregando la copa, a Pasarela, al capitán, era ganar ese Mundial, para tener a la gente tranquila, contenta, mientras se gritaban los goles en un Monumental, muy cerca de ahí se torturaron a personas en la ESMA, ¿no? Algo que después se vivió, ¿no? Cuando el Mundial terminó, con el del 79 vimos que se quiso tapar lo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero por sobre todo después la Guerra de Malvinas, en el 82, ya hacia el final del régimen militar, ya Videla había
dejado el poder un par de años atrás. Viola había sido desplazado por Galtieri a fin del 81, y Galtieri fue el mentor junto a Naya, ¿no? el de la Marina, de llevar a cabo esta operatoria de querer recuperar Malvinas, un reclamo histórico de la Argentina, hasta el día de hoy, ¿no? La soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, las Malvinas, y que un 2 de abril adelanta, ¿no? una fecha que tiene que ver con una manifestación el día 30 de marzo, ¿no? 2 días antes, 31 de marzo, 2 días antes de lo que fue el 2 de abril, había habido una marcha de la CGT muy fuerte reclamando pan y trabajo, y el golpe de efecto, ¿no? Bueno, mandemos a nuestras fuerzas a recuperar Malvinas, y Galtieri anunciándolo en la Plaza de Mayo, llena, hemos recuperado las Islas Malvinas, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla, y una plaza llena, como 2 días antes reclamando en contra del gobierno, ahora vitoreándolo a Galtieri, claro, a favor de una causa que es noble, que es propia de la Argentina, que es la soberanía de Malvinas, pero que lógicamente ellos tal vez no medían la coyuntura extranjera, pensaban que Estados Unidos iba a estar del lado de la Argentina, o que los británicos no iban nunca a enviar tropas para recuperar unas islas que estaban perdidas allá por el sur, pero a la que también les sirvió para fortalecer su imagen fue a Margaret Thatcher, la primer ministra británica, que también estaba siendo cuestionada, y a veces, como se dice, ¿no? La política es la guerra por otros medios, o la guerra es la política por otros medios, esa frase de Clausewitz que puede ser invertida. Para los políticos la guerra fue muy útil, ¿no? En el caso de Galtieri quería salvar la imagen del gobierno militar, finalmente se termina hundiendo, y la que termina salvando su imagen fue finalmente Margaret Thatcher, porque envía a las tropas, porque eran altamente superior a las tropas nuestras en cuanto a armamento, tecnología, aviones, radares, miras telescópicas de los fusiles, la vestimenta, la alimentación, y eran soldados profesionales, muchos de ellos de origen no británico, los Gurkhas, pero la Argentina tenía en su componente, además de sus miembros de las fuerzas, a los conscriptos, a los soldados que eran colimbas, los que hacían un año de servicio militar obligatorio, que poco entrenamiento tenían, y se los mandó al sur en pocas condiciones, ¿no? de alimentación, de vestimenta, y sufrieron no solo las condiciones de la guerra, sino también el frío, el hambre, y hasta el maltrato, las torturas, algo que hacían también sin ningún tipo de pudor en los centros clandestinos, lo hicieron en los campos de batalla. Pero lo cierto es que la dictadura, después de la guerra, después de la derrota el 14 de junio del 82, va a directamente ya a transitar su último periodo de apertura a la democracia, un poco también por la labor de los organismos de derechos humanos como las Madres, que desde el año 77, junto a abuelas, van a hacer las famosas rondas, porque al no poder estar paradas en la calle, en grupos, reuniones estaban prohibidas, ellas muy inteligentemente, para no ser detenidas, empezaron a circular y a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, y así comenzaron sus históricas rondas de los jueves, que ya llevan más de 40 años haciéndolas, y que las madres reclamaban por la vida, de la aparición con vida de sus hijos. Después, con el tiempo, fueron dándose cuenta que habían sido asesinados, pero también reclamando por sus cuerpos, las abuelas reclamando por sus nietos o nietas, y lo cierto es que fueron las pioneras dentro de los organismos de derechos humanos, donde también aparecieron los hijos, ¿no? de desaparecidos, familiares, o los mismos ex detenidos, ¿no? También forman parte de ese colectivo de organismos de derechos humanos. Bueno, esto ha sido todo una especie de síntesis, repaso del periodo 76-83, un poco con el contexto previo, con la vuelta de Perón a la Argentina y con el contexto internacional, pero creo que ahí están los principales elementos de esta página tan oscura de la historia argentina, pero que también es necesario recorrer para entender lo que vino después y, bueno, el por qué fue de esa manera, ¿no? Hubo un plan sistemático, hubo un plan económico que logró y se buscó implantar, y que dejó muchísimas consecuencias también al día de hoy. Hay que hacer memoria, ¿no? Y como dicen el colectivo de los organismos de derechos humanos, memoria, verdad y justicia. Gracias.